Tensión en Venezuela por posible detención de Juan Guaidó. El opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, podría ser sometido a la justicia ordinaria tras una nueva movida del oficialismo que busca despojarlo de su inmunidad parlamentaria. En paralelo, y en momentos de caos por los apagones que paralizan el país desde inicios de marzo, que mantienen a millones sin servicio de agua, el presidente Nicolás Maduro sacó el lunes del gabinete ejecutivo a su cuestionado ministro de Energía Eléctrica, el general en retiro Luis Mota Domínguez. He decidido designar a un trabajador de la industria eléctrica con 25 años de experiencia, el ingeniero Igor Gavidia, como nuevo ministro, dijo el mandatario socialista en cadena de radio y televisión. Sin embargo, agradeció la labor de Mota, quien ocupaba el cargo desde 2015. Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, pidió a la Asamblea Constituyente, afín a Maduro, levantar la inmunidad a Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora. Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guaidó, señaló la Corte, acusada por la oposición de servir al chavismo. El TSJ tomó la decisión al considerar que el diputado quebrantó una prohibición de salida del país impuesta el pasado 29 de enero. Ese día, el tribunal le abrió una investigación a Guaidó por usurpar las funciones de Maduro, luego de que el 23 de enero se juramentara presidente encargado tras la decisión del Parlamento de declarar usurpador al gobernante. La oposición considera ilegítimo el segundo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero, por ser resultado de elecciones fraudulentas. Guaidó salió clandestinamente del país en febrero y retornó el 4 de marzo desde Colombia, a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. Realizó entonces una gira por América Latina, tras fracasar el 23 de febrero su intento de ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos e insumos médicos. Guaidó respondió que no se dejará intimidar por la decisión judicial. Vamos a seguir trabajando, porque vamos a seguir en las calles movilizados y organizados. Esto es persecución, esto es dictadura, recalcó el opositor. El TSJ, de línea oficialista, ratificó además la prohibición de salida de Venezuela, así como el bloqueo de las cuentas bancarias de Guaidó y el impedimento para enajenar y gravar bienes de su propiedad, indicó la sentencia. La medida allana el camino para un eventual juicio ordinario a Guaidó, sindicado además por Maduro de planear un atentado en su contra en asociación con su jefe de despacho, Roberto Marrero, detenido el 21 de marzo. El legislador rechaza esas acusaciones. Se suma, además, la inhabilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años, que Guaidó desconoció al considerar que el Contralor fue designado ilegalmente por la Constituyente. Estas decisiones se producen cuando el jefe parlamentario planea una movilización hacia el Palacio Presidencial de Miraflores en fecha no establecida, como parte de lo que llama Operación Libertad. Guaidó no ha dado detalles de ese operativo, del que, según anunció, habrá un ensayo el próximo sábado durante nuevas manifestaciones. Como es costumbre, el chavismo responderá sacando a las calles a sus partidarios. Nos vamos a mover este 6 de abril también, una gran movilización en Caracas y en toda Venezuela, dijo Cabello.
Maduro acusa a Guaidó de ser un títere de Donald Trump para organizar una invasión y entregar a Washington el control de la mayor reserva petrolera del mundo. Ni una gota de agua. Mientras las tensiones políticas crecen, millones de venezolanos continúan sin servicio de agua por los apagones masivos, que forzaron a Maduro a racionar la electricidad y reducir la jornada laboral. Tenemos niños pequeños y no tenemos con qué darles una gota de agua para tomar, exclamó María Rodríguez, en Caracas. Ante la emergencia, Maduro anunció el domingo un plan de racionamiento eléctrico por 30 días. El colapso de los servicios, incluidos comunicaciones y transporte, detonó protestas espontáneas el domingo, varias de ellas reprimidas por colectivos, grupos civiles afines al gobierno, algunos de los cuales, según la oposición, están armados. Al menos 2 personas resultaron heridas, según manifestantes. Maduro, que atribuye los apagones a sabotajes de Estados Unidos y la oposición, dio luz verde a los colectivos para contener las protestas que tilda de guarimbas, acciones violentas. El gobierno redujo en 2 horas la jornada laboral en los sectores público y privado, aunque este lunes anunció que las clases se reanudarán el miércoles. Familias haciendo colas y cargando bidones y baldes para recoger agua de manantiales, roturas de tuberías, cunetas o de los camiones cisterna proporcionados por el gobierno o adquiridos por cuenta propia es una escena habitual. El gobierno reitera que atentados terroristas han dañado la central hidroeléctrica de Guri, que genera 80% de la energía eléctrica en Venezuela. Sin embargo, la emergencia parece estar lejos de solucionarse debido a la falta de inversión en infraestructura y una corrupción endémica, advierten expertos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a Igor Gavidia León como nuevo ministro de Energía Eléctrica en medio de los apagones que mantienen colapsado el país petrolero desde comienzos de marzo. He decidido designar a un trabajador de la industria eléctrica con 25 años de experiencia, ingeniero eléctrico, quien ha tenido responsabilidades diversas, el ingeniero Igor Gavidia León, dijo Maduro en cadena de radio y televisión. Asimismo, dirigirá la estatal Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, sustituyendo así al general en retiro Luis Mota Domínguez, quien ocupaba el cargo desde agosto de 2015. Gavidia fue presidente de la antigua Compañía Electrificación del Caroní, Edelca, encargada de la generación de energía en la región de Guayana, donde se encuentra la central hidroeléctrica de Guri, fuente de 80% de la electricidad que consume Venezuela. Edelca fue fusionada con otras compañías regionales para crear Corpoelec después de que el fallecido expresidente, Hugo Chávez, nacionalizara el sector en 2007. Maduro anunció igualmente la firma de un decreto para activar un Estado Mayor eléctrico encabezado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez y el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, el cual deberá buscar soluciones a la crisis y reforzar la seguridad de las instalaciones del sector. El gobierno, que denuncia que la actual cadena de apagones se debe a ataques terroristas dirigidos por Estados Unidos con apoyo de la oposición venezolana, ha denunciado frecuentemente actos de sabotaje. Expertos vinculan la situación con la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento, así como multimillonarios casos de corrupción. Maduro ordenó el domingo reducir la jornada laboral y un plan de racionamiento de energía por 30 días. Pero este lunes, el gobernante socialista anunció que las clases, en todos los niveles educativos, se reactivarán el miércoles.
El gobierno venezolano de Nicolás Maduro libra una guerra contra el periodismo y la libertad de expresión de la cual no escapan ni los corresponsales extranjeros, alertó la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en su reunión de medio año en Cartagena. Existe una guerra en contra de la libertad de expresión que el gobierno libra las 24 horas del día con su inmenso aparato policial, militar, judicial y comunicacional, señala la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en su informe sobre el país caribeño. El organismo destaca que pese a ello, hay profesionales de la comunicación y ciudadanos que asumen los riesgos de informar, mantienen la actividad, luchan por evitar el apagón informativo y no cesan en la lucha por recuperar la democracia. La violencia ejercida en contra de periodistas y medios de comunicación ha empeorado, habiéndose cuadruplicado en términos cuantitativos e intensificado en todas sus variantes, agrega el documento leído por el director del Nacional, Miguel Enrique Otero, quien proyectó un mensaje a la SIP del presidente del Parlamento e interino de Venezuela, Juan Guaidó. Hoy en día Venezuela es un país prácticamente apagado para la libertad de expresión, afirmó Otero, quien también presentó un video sobre detenciones de periodistas en su país, incluso extranjeros. En esa situación, acentuada en los últimos meses, la SIP ha identificado 4 fenómenos. El primero de los cuales es la sistematización de los ataques a los periodistas en calles, lugares abiertos o en los espacios de instituciones públicas. Según el organismo, los uniformados que aparecen para impedir o reprimir una protesta, lo primero que hacen es atacar a los periodistas, expulsarlos del lugar, golpearlos, detenerles, quitarles los equipos, robarles y en casi todos los casos, borrar la memoria digital de sus cámaras fotográficas o de sus teléfonos móviles. En segundo lugar, apunta a un programa masivo y estructurado de robo y destrucción de los equipos usados por los periodistas. Con esta práctica se llegó al extremo de que el equipo de Univision encabezado por el periodista Jorge Ramos, fue robado en el propio Palacio de Miraflores, por el equipo de seguridad de Nicolás Maduro durante la retención de que fueron objeto el pasado 25 de febrero cuando entrevistaban al gobernante. Los ataques a la prensa extranjera, tercera característica, muchas veces comienzan en los mismos aeropuertos cuando los periodistas intentan ingresar al país. En algunos casos se impide el ingreso de sus representantes al país. En otros, se les detiene, los someten a extenuantes y denigrantes interrogatorios, les roban y expulsan del país. Está en curso un plan para evitar que reporteros y corresponsales informen sobre los hechos, subraya la SIP. Entre los casos documentados está el de 3 periodistas de la oficina de la agencia EFE en Bogotá, los colombianos Leonardo Muñoz y Maureen Barriga, y el español Gonzalo Domínguez, que fueron detenidos el pasado 30 de enero cuando cubrían en Caracas la crisis venezolana y liberados después de pasar la noche en el helicoide. El cuarto fenómeno es eliminar de forma selectiva programas de radio y televisión, en particular, de información y opinión. Esa política sacó del aire los conducidos por César Miguel Rondón o el de Alonso Moleiro y Esteninfo Olivares, y llevó al diario El Aragüeño en octubre pasado a suspender la edición impresa, luego de 46 años, debido a la escasez de papel, tinta y planchas para su elaboración. Por razones similares dejaron de circular impresos los diarios El Nacional, después de 75 años, y El Luchador, con 60 años de tradición en el estado Bolívar. Igualmente, el diario El Regional del Zulia no circula hace 3 meses y su página de internet ha sido atacada por piratas en varias ocasiones, y otros como Diario Caribazo, Isla Margarita, La Prensa, El Periódico y El Sol, Monagas,
han restringido su circulación. Sobre este verdadero estado de emergencia, la organización Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela reportó que entre el 1 de enero y el 12 de marzo ocurrieron 155 violaciones en contra de la libertad de expresión, cifra superior a la de los primeros 6 meses de 2018 que sumó 124 casos. En la lista de agresiones figuran detenciones arbitrarias, allanamientos, asaltos y robos a oficinas. En un año, al menos 6 corresponsalías de medios internacionales en Caracas han sido atacadas y se han robado computadoras, cámaras y discos duros. Han resultado afectados Univisión, NTN 24, RCN, Telemundo y Caracol Televisión, señala. La CIP también registró la denegación de acreditaciones a medios como los colombianos Red Más Noticias, CNN, Blue Radio, Noticias Caracol y Univisión para cubrir el acto en el que se juramentó a Maduro como presidente hasta el 2025.